El caso de Giselle Pelicot no es solo una historia de traición, es un ejemplo estremecedor de cómo el horror puede ocultarse tras las apariencias más cotidianas. Lo que empezó como un incidente en un supermercado se transformó en una de las investigaciones más impactantes jamás vistas. Este no es solo un caso criminal, es una historia única en el mundo, donde la manipulación, el abuso y la complicidad tomaron una dimensión casi inimaginable. A lo largo de 10 años, Giselle fue víctima de una red secreta de violaciones documentadas, que hoy ha puesto a más de 50 hombres frente a la justicia, entre ellos a su propio esposo. El 19 de septiembre del 2020, Giselle Pelicot desconocía por completo el infierno que había vivido durante años y el que aún estaba por descubrir. Su esposo, Dominique Pelicot, a quien consideraba un compañero de vida ideal tras 50 años de matrimonio, le confesó lo que describió como una tontería. Días antes, lo habían sorprendido grabando con su teléfono por debajo de las faldas de 3 mujeres en un supermercado. Utilizando una bolsa para ocultar el dispositivo, logró obtener imágenes de sus partes íntimas. Un guardia de seguridad lo notó y llamó a la policía, pero Pelicot fue liberado bajo fianza mientras investigaba el caso. Tras escuchar la confesión, Giselle lo perdonó, sin sospechar que lo peor estaba por venir. 6 semanas después, ambos fueron llamados a la comisaría. Giselle asumió que sería un simple trámite relacionado con el incidente en el supermercado. Sin embargo, al llegar, las autoridades le revelaron una verdad devastadora. A sus 68 años, lo que vio a continuación le cambiaría la vida para siempre. Los investigadores le mostraron una serie de imágenes, comenzando con una foto de una mujer en una cama. Aunque al principio le costó reconocerse, pronto entendió que esa mujer era ella misma. A medida que las imágenes pasaban, Giselle se enfrentó a la dolorosa realidad, escenas de abuso sexual en las que aparecía inconsciente. Estoy inerte en mi cama y están violándome. El caso de Giselle ha llamado la atención mundial, pues durante casi 10 años su esposo la había drogado para que otros hombres la violaran mientras él grababa los ataques. El juicio contra Dominique Pelicot y varios de sus cómplices comenzó el 2 de septiembre del 2024 en el Tribunal Penal de Avignon, al sur de Francia. La investigación reveló pruebas contundentes en los dispositivos electrónicos de Dominique. En su computadora y teléfono se encontró una carpeta titulada Abusos, donde documentaba cada ataque con nombres, edades y en algunos casos números de teléfono de los agresores. Archivos con títulos como Noche del 26 de mayo del 2020, Mar Sodo, quinta vez, y Noche del 9 de junio del 2020, Charlie, sexta vez, proporcionaban detalles escalofriantes de las repetidas violaciones. Las agresiones ocurrieron entre el 2011 y 2020, intensificándose a partir del 2013, cuando la pareja se mudó de París a Mansam. Hasta el momento, la policía ha vinculado a más de 80 hombres en este caso. De ellos, 54 fueron identificados, aunque 2 han sido exonerados por falta de pruebas y 1 falleció. Ahora, 51 de los abusadores, incluido Dominique Pelicot, enfrentan cargos por violación agravada. Se sospecha que hubo más de 200 agresiones documentadas, lo que convierte este caso en uno de los más atroces en la historia reciente de Francia. Me tratan como una muñeca de trapo. Me pregunto, ¿cómo aguanté? Lo que sigue no solo revela la perversa y escalofriante metodología de Dominique, sino también lo más impactante, y es que estos abusadores no encajaban en el estereotipo de criminal, sino que eran personas comunes, con vidas aparentemente normales. El esposo de Giselle Pelicot mantenía un modus operandi meticulosamente planeado. Utilizaba un chat en un sitio de citas francés llamado Coco, que ya fue cerrado por las autoridades. Allí se presentaba bajo el seudónimo sin su conocimiento y ofrecía a otros hombres la oportunidad de tener relaciones sexuales con su esposa, a quien él drogaba sin ella saberlo. Para llevar a cabo estos actos, Pelicot trituraba píldoras y las mezclaba en la comida
vida de su esposa. Según informes del sistema de salud francés, en un año llegó a pedir hasta 450 píldoras para asegurar el estado de inconsciencia de Giselle. El proceso de abuso estaba claramente estipulado. Los hombres interesados en participar debían seguir una serie de reglas estrictas: estacionar sus vehículos lejos de la casa, entrar por la puerta de la cocina, evitar el uso de colonia o cigarrillos y calentar sus manos con agua para no despertarla. Era todo un manual perverso para ejecutar las violaciones sin correr el riesgo de que se levantara. Lo más impactante es que los abusadores no encajaban en el estereotipo típico de un violador. Eran hombres comunes, con trabajos y vidas aparentemente normales: obreros, bomberos, empleados bancarios, periodistas locales, jubilados, enfermeros. Entre ellos había solteros, casados y padres de familia, con edades que iban de los 21 a los 74 años. La mayoría de los acusados acudió solo una vez a la casa, pero al menos 10 de ellos volvieron en varias ocasiones, algunos hasta 6 veces. Uno de los peritos que analizó el material confiscado del hogar de Pelicot declaró ante el tribunal que en uno de los videos se puede ver a un hombre abusando de la víctima durante al menos 6 horas. Esta duración fue determinada a partir de la secuencia de 5 videos sucesivos que capturaban al mismo abusador. Dominique Pelicot afirmó a los investigadores que no recibía dinero a cambio de estos actos. En su testimonio confesó que lo hacía simplemente porque disfrutaba viendo a otros hombres tocar a su esposa. La identificación de los abusadores se realizó a través de los números telefónicos que utilizaban para contactar con Pelicot, así como mediante las direcciones IP obtenidas de Skype. Además, se utilizó un programa de reconocimiento facial para rastrear a algunos de los involucrados. Para los acusados, las redes sociales se convirtieron en el arma para desenmascararlos. En múltiples publicaciones se puede ver la lista con el nombre completo de los sospechosos ya identificados, en otras su rostro impregnados por la vergüenza, mientras que sus abogados han denunciado amenazas y han anunciado que tomarán medidas legales contra la divulgación de esta información. La présomption d'innocence et à l'apaisement dans les médias. L'ouverture de ce procès a mené certains citoyens et associations à diffuser sur des réseaux sociaux des informations à caractère personnel des accusés. Leur identité, nom, prénom, profession, adresse et parfois des photos prises dans l'enceinte même du tribunal ont été diffusées sur les réseaux sociaux au mépris des règles les plus élémentaires de notre droit, socle de notre démocratie. Uno de los aspectos más sorprendentes del caso es la conexión con otro acusado, identificado como Rasmus. Este hombre, que conocía los actos de Pelicot, tenía su propio esquema de abuso con su esposa, siguiendo un patrón similar al de Dominique. Las autoridades encontraron imágenes de la esposa de Rasmus en el disco duro de Pelicot, lo que reveló la colaboración entre ambos. Rasmus invitó a Pelicot a participar en los abusos a su esposa en al menos 5 ocasiones. En algunas visitas, el propio Rasmus era quien abusaba de su mujer frente a Pelicot. En otras, era Pelicot quien actuaba. Rasmus se negó a usar a Giselle Pelicot y, aunque está entre los 51 acusados del caso, su esposa nunca lo denunció. Al inicio del juicio, admitió sus crímenes y manifestó que merecía la cadena perpetua. También las revelaciones de su hija Caroline han añadido una capa aún más terrible en este caso. Giselle Pelicot ha mantenido su identidad pública en todo momento, sin ocultar su rostro ni su nombre. Ha solicitado que el juicio se lleve a cabo de manera abierta y ha permitido que los medios de comunicación la filmen y tomen fotografías. Sus hijos Caroline, Florian y David la han apoyado en esta decisión, convencidos de que no tiene nada que ocultar. Uno de sus abogados resumió la actitud de Giselle con una frase que se ha convertido en un emblema del caso. Y que es importante que la gente lo sepa y que la vergüenza cambie de bando. En contraste, su esposo ha admitido los cargos. De los otros agresores que ocultan sus identidades con tapabocas, bufandas o gafas oscuras, solo 35 han admitido haber tenido relaciones con Pelicot, aunque alegan que no fue con intención de violarla. Sus defensas incluyen argumentos absurdos como desconocer que la mujer estaba inconsciente, creer que se trataba de fantasías de una pareja libertina o suponer que el consentimiento del esposo implicaba el consentimiento
consentimiento de ella. Incluso llegaron a afirmar que no se trataba de violación porque su marido lo había propuesto. Pienso que dije todo lo que podía decir. No es fácil, evidentemente. Es un ejercicio de estilo que no es fácil y está la presión de todos esos individuos que están detrás de mí y siento que están tratando de atraparme con sus preguntas, entonces intenté responder lo mejor posible. Habrá que luchar hasta el final porque este proceso va a durar 4 meses. Hasta que este caso se hizo público, Giselle describía a su esposo como un hombre cariñoso, que no solía tener ningún gesto inadecuado y que era respetado y querido por sus 6 nietos. De su matrimonio se mencionó que tenía sus altibajos, como cualquier otro. Sin embargo, sus hijos comenzaron a notar comportamientos inusuales en su madre, problemas de memoria, episodios de amnesia, pérdida de peso. Aunque el esposo asociaba estos síntomas al cansancio, los hijos insistieron en que consultara a un médico, temiendo que pudiera ser Alzheimer. A pesar de buscar ayuda médica, no se proporcionó una explicación clara para sus síntomas. Durante el periodo de las agresiones, Pelicot contrajo 4 enfermedades de transmisión sexual que no se asociaron con el delito en ese momento. Además, sufre de un grave estrés postraumático con pensamientos suicidas y se divorció a finales de agosto, poco antes del inicio del juicio. La hija de Pelicot, Caroline, ha revelado detalles aún más perturbadores en un relato de 176 páginas titulado "Y dejé de llamarte papá", escrito bajo seudónimo. Caroline detalla cómo su padre manipulaba a su madre con ropa sugestiva para facilitar los abusos y permitió que algunos agresores no usaran condón, a pesar de que uno de ellos era portador de VIH. También narra un incidente en el que su padre la drogó y la dejó en ropa interior para ser fotografiada. Caroline también contó que al preguntar a la policía si su padre mostraba algún arrepentimiento por los años de abuso, el policía respondió que no, que su padre simplemente le dio las gracias por haberle quitado una carga. Ella es ejemplar, con una dignidad y un coraje que inspiran respeto. Y eso es todo lo que puedo decirles hoy. Gracias. Giselle Pelicot ha solicitado que los rostros de sus agresores sean revelados públicamente. Sin embargo, la ley francesa que protege la presunción de inocencia impide la divulgación de la identidad de los acusados hasta el final del juicio, una medida que muchos interpretan como una mayor protección al agresor que a la víctima. Otro aspecto que ha suscitado reflexión es la respuesta médica ante los síntomas que Pelicot presentaba, derivados de las drogas administradas por su esposo, lo que pone en evidencia que la violación sexual no siempre deja marcas visibles. Expertos psicológicos y psiquiatras profundizaron en el perfil de este hombre de 71 años y hablan de una doble cara del acusado, al que describen como un honorable esposo, padre y abuelo, y un estimado amigo, pero también como un manipulador perverso que usaba la mentira y el secretismo. Estos rasgos serían parecidos a los de su padre, al que odiaba. Este es un enigma psiquiátrico, psicológico y sobre todo sexológico. El trabajo de los abogados defensores será desentrañar este enigma porque es muy difícil meter en el mismo saco al señor Pelicot y a los 50 coacusados. Según una psicóloga que estuvo en el grupo de expertos que analizaron el perfil de Pelicot, esta dualidad también la vivía en su sexualidad, pues según uno de los expertos, por un lado describió sus relaciones con su esposa como dentro de lo normal, pero otro es aficionado al voyerismo y al exhibicionismo. Además señalaron que el hecho de que la víctima sea totalmente pasiva podría apuntar a fantasías de necrofilia y aseguraron que la violación que este hombre asegura haber sufrido a sus 9 años por un enfermero pudo haber afectado su psique. La palabra clave, creo, es clivaje, es decir, que dentro de una misma personalidad pueden coexistir realidades diferentes e incompatibles, que sin embargo coexisten. De ahí la ceguera psíquica de los que le rodean. Eso es todo, no diré más. Los acusados se enfrentan hasta 20 años de prisión en un juicio que se extenderá hasta el 20 de diciembre. Actualmente, el caso está en pausa debido a la ausencia del principal acusado, Dominique Pelicot, quien sufre de dolor intestinal e infección urinaria y está hospitalizado. Lo encontré en el calabozo, se retorcía de dolor y tuve que ir a ver al presidente para decirle que no era posible, que no podíamos seguir así. Los expertos que lo han tratado durante su encarcelamiento afirman que no muestra remordimiento por sus acciones, solo por las consecuencias, como la incapacidad de ver a sus nietos.
Él seguirá la misma línea en la conducta que tuvo hasta ahora, es decir, lo que dijo en cuanto fue detenido, en cuanto fue interrogado. Reconocerá los hechos en su totalidad sin intentar exculparse ni minimizarlos. Así que ese es su estado de ánimo y esa es la línea que va a seguir en los próximos 4 meses. Mientras tanto, Giselle Pelicot continúa demostrando que la vergüenza debe cambiar de bando, que los delitos sexuales no prescriben y que nunca es tarde para hablar.